Bueno, la anterior clase entonces vimos un poco acerca del sistema de circulación. Vamos a recordar lo más básico que es lo que vimos. Dijimos que para empezar la perforación, en este caso, cuando vamos a empezar a preparar el fluido de perforación, nosotros requerimos de un cajón o una pileta en este caso. La pileta vendría a ser en esta parte una pileta de mezcla, una pileta de succión, y luego tengo una pileta o un cajón de reserva. Como así tenemos en esta parte un cajón donde se encuentra el equipo control de los sólidos. Ahora, en esta parte podemos observar entonces que para poder empezar a bombear este fluido de perforación al pozo, yo requiero de unas bombas, las cuales van a succionar este lodo y luego van a impulsarlo y llevarlo hacia el talado. Una vez que ingrese por esta parte de acá, vean ustedes, tenemos la tubería parada. El rotary hose, como les mencioné, es una tubería la cual me permite flexionarlo en este caso y puede doblarse esta cañería o esta tubería a medida que el top drive realice un determinado viaje, o sea, sube o baja el top drive. Luego acá ingresa el fluido de perforación por la sarta de perforación, sondeos, drill collar, heavyweight, sale por las boquillas del trépano y va hacia el espacio anular a cumplir una de las funciones más importantes del lodo, que es la limpieza del agujero, para luego llevar todos estos recortes por la línea de flujo a un cajón en el cual está compuesto de varios equipos controles de sólidos, en este caso las zarandas, mejor dicho, los shale shakers o conocidos como las zarandas, luego los hidrociclones, tenemos ahí un desarenador, un desarcillador, luego tenemos un mat cleaner. Ese es un equipo en el cual podemos encontrar zarandas y hidrociclones, un 3 en 1 se lo conoce, para luego ir a una centrífuga en el cual va a tratar de eliminar la fracción más pequeña que tenemos en el lodo, para luego ir a este cajón en el cual vamos a tener que adecuar las propiedades de este lodo, agregar bentonita, agregar baritina, y de esa manera entonces ya preparar nuestro fluido de perforación. Ok, eso es lo que vimos entonces en la anterior clase. Aquí mencionamos el trip tank, que es muy importante cuando se realizan los viajes. Cuando saco tubería, entonces tengo que controlar el volumen que es necesario introducir al pozo para que el nivel hidrostático no baje y de esa manera controlar la presión de formación y evitar que ingrese un influjo. Luego tenemos la tubería expandida o el niple campana, que es simplemente esta configuración en T, como lo estoy señalando en este punto. Bien, aquí está, en el cual una parte va hacia la línea de flujo y esta parte está conectada con la mesa, ¿bien? La mesa de perforación, la mesa rotaria. Y luego esta de acá está igualmente acoplada con este trip tank que vemos acá. Aquí está la línea de retorno y vemos acá que ingresa al trip tank. Obviamente que esta línea de retorno continúa hacia esta dirección. Tiene una válvula que nosotros podemos cerrarla cuando estamos realizando los viajes y ocupar este viaje o este tanque viajero. Luego ahí tenemos las bombas, puede ser bombas de 3 pistones, bombas de 2 pistones, bombas triplex, bombas duplex, puede ser de simple acción, de doble acción. Dependiendo del diámetro de la camisa, dependiendo de la longitud de la camisa, podemos calcular el desplazamiento de esa bomba. Ese desplazamiento de la bomba multiplicado por la velocidad de la bomba, podemos encontrar el caudal de bombeo de igual manera. Bien, ahí tenemos entonces un manifold, en el cual tiene distintas válvulas para poder direccionar el flujo, ya sea en una dirección o en la otra, ocupar una bomba, ocupar 2 bombas. Bien, luego está hacia el standby, rotary hose y top drive para introducir luego hacia la tubería. Luego mencionamos algo muy importante que es el tanque, o mejor dicho, el tiempo de demora, el cual es sencillo. Simplemente trata de explicarnos en este caso. Por favor, me dicen si se corta la conexión, mandan un mensaje. Porque creo que tengo problemas con la cámara y es debido a la conexión. Me avisan, por favor. ¿Está todo ok, no? ¿O estoy hablando ahí nomás? ¿Se escucha el audio?
Sí, ingeniero, se Sí, escucha. se escucha. Muy bien, tengo problemas con la cámara. Pero bueno, sigamos. Ahora, en esta parte, el trip, en este caso, mejor dicho, me confundo mucho con el triptán. El tiempo de demora es sencillo, es simplemente un tiempo en el cual nosotros podemos recuperar una muestra, podemos obtener un determinado fluido en superficie. Siempre hago el ejemplo de un recorte. Un recorte está en esta profundidad, vamos a decir 1500 metros, 2000 metros. Tengo que saber entonces en cuánto tiempo tarda en llegar a superficie y obtener esa muestra. Ese es el tiempo de demora. ¿Sí? El tiempo de recuperación es el tiempo que tarda el lodo, el gas o el recorte en elevarse desde el fondo del pozo hasta superficie durante la circulación. ¿Sí? Ya les mencioné en la anterior clase que para calcular esto simplemente necesito el volumen del espacio anular, todo este volumen en cada una de estas secciones. Y de igual manera necesito el caudal de bombeo. Una ecuación sencilla, caudal es igual a volumen sobre el tiempo, despejo tiempo es igual a volumen sobre el caudal entonces. Ahora, el ciclo corto, aquí solamente tomábamos en cuenta el volumen del espacio anular, entonces necesitamos conocer el volumen en el interior de la tubería. Ese vendría a ser un ciclo corto, ¿bien? Sumando ambos volúmenes. Vean ustedes, considerando esos volúmenes. Luego, el ciclo largo, ya si consideramos los cajones que tenemos igualmente en superficie, perfecto, vean ustedes que obviamente es mucho mayor. Entonces, todo eso, aquí está, ciclo largo. Bien, para que puedan verlo a detalle, acá vemos el ciclo largo, engloba todos estos volúmenes en el interior, lo que está de verde, en el espacio anular, lo que está de amarillo, y lo que está de azul, que vendrían a ser estos cajones. Ok, ahora, ya vimos este video. Vamos a comenzar esta parte que es sencillo, simplemente unos conceptos muy importantes que en cada una de las unidades vamos a ir mencionándolas y es muy importante que lo comprendan, porque si les hablo de aéreo P, si les hablo de profundidad TBD, MD, quiero que les quede en la mente claramente estos conceptos para que puedan ustedes analizarlo. Bien, ustedes están aquí para aprender y de un concepto analizar, dar una conclusión, no solamente es aprender de una manera memorística. Y quiero que lo analicen, que lo entiendan y de esa manera ustedes puedan llegar a tener una conclusión respecto a un determinado concepto, ¿sí? O una determinada situación en ese caso. Vamos a comenzar entonces en este punto que es la profundidad. Me dice que este es el parámetro de perforación individual más importante. Todos los demás pozos y formaciones, los datos se registran contra profundidad del agujero. ¿A qué se refiere contra profundidad del agujero? Vamos a ir en esta parte de acá. Volvemos hacia atrás. Vean ustedes que cuando teníamos una ventana operacional, teníamos una curva. Bien, acá, por ejemplo, la presión de poro y presión de fractura. Esas presiones están en función de densidad. Y esta, vamos a decir, el eje de las X, esta parte de acá, si queremos colocar, por ejemplo, acá, vamos a dibujar dos líneas. Este vendría a ser de color rojo, para que se vea. Este vendría a ser densidad. Esta es una curva de densidad. Para que se entienda, vamos a colocarlo con una flecha. Muy bien. Esta parte de acá vendría a ser densidad. Y esta parte de acá vendría a ser profundidad. Bien, eso es lo que me menciona en ese concepto. Casi todos los gráficos que tenemos, cuando hacemos, por ejemplo, registros eléctricos, cuando densidad, cuando hacemos presiones, vean ustedes que se lo grafica en función de la profundidad del pozo, porque yo quiero saber en una determinada profundidad qué está sucediendo. Bien, eso es lo que me da a entender entonces. Para ello, yo tengo que conocer dos tipos de profundidad. Bien, en este caso vamos a mencionarlo, estos dos tipos, volviendo a la diapositiva. Una vendría a ser el MD y el otro vendría a ser el TBD. Bien, vamos a recordar, ya tienen que saber estos conceptos. Entonces, acá me dice, el TBD vendría a ser la profundidad vertical verdadera y el MD vendría a ser una profundidad medida. Yo la profundidad medida la voy a utilizar cuando tengo que calcular el volumen
en una determinada sección, en un determinado tramo. Y el TBD lo voy a ocupar cuando quiero calcular una determinada presión. ¿Por qué? Presión es igual 0,052 por densidad por profundidad. Entonces, la presión, cuando vieron ustedes en física 2, vieron el principio de Pascal, vieron ahí presiones, vieron que la presión es igual a fuerza sobre área, entonces se puede observar que esa presión está en función de una altura vertical. Y no me interesa a mí la profundidad MD. En pocas palabras, aquí vamos a dibujar un poco. Este de acá vendría a ser el MD. El pozo puede tener esta dirección. Bien, desde este punto de acá, voy a colocar otro color, verde. Vamos a decir que esta es la en boca de pozo, este punto de acá. Y este vendría a ser el objetivo. Entonces, si yo quiero conocer el MD, vendría a ser toda esta longitud. ¿Cómo lo puedo conocer? Sencillo, acá lo dice incluso. Vos medí cada una de las piezas que estás colocando de tu tubería y ya conoces ese valor del MD. Pero el TBD es sencillamente esta profundidad que vamos a dibujar en esta parte. Desde este punto hasta este punto de acá, desde este punto hasta este punto vendría a ser el TBD. En pocas palabras, el TBD es un valor mucho menor que el MD. El MD lo necesito para calcular este volumen en cada una de estas secciones. Y el TBD para conocer presión, porque presión está en función de una profundidad vertical. Muy bien, ¿cómo conocemos ese valor? Acá les mencionaba, es agregando las tuberías, vamos midiendo cada una de las tuberías. Luego dice, el operador también monitorea continuamente. ¿Por qué? En superficie mencionamos que un sistema de izaje en el cual está compuesto del malacate, está compuesto del bloque corona, del bloque viajero, del cable, de la línea viva, de la línea muerta, bien, del gancho, todo ello. Ahora, cuando empezamos a realizar un viaje, obviamente que vamos necesitando cable. Entonces, si yo mido el cable, yo tengo acá un sensor en el drawwork o un sensor en el malacate, el cual va a ir midiendo cuánto de cable se está desenrollando. Bien, si vamos a la imagen para que lo comprendan. Entonces, de esa manera podemos observar que en este drawwork, aquí está, aquí lo podemos ver. Entonces, a medida que esta polea viajera baja, sube, realiza los viajes, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está tensionando este cable. Y aquí estamos teniendo un sensor que está midiendo entonces cuánto se desarrolla en los viajes. ¿Bien? Y de esa manera tenemos ese valor de la profundidad del MD. Muy bien, vamos entonces a esta parte ahora. El siguiente concepto me dice que es la velocidad de penetración, es otro concepto muy, pero muy importante que quiero que lo comprendan. ROP me dice, indica la resistencia de la roca, la porosidad de la formación y la mineralogía y relativa eficiencia del trepa. Entonces, durante un viaje, el perforador puede controlar la posición de la broca y la velocidad de movimiento para ayudar a prevenir patadas. Ahora, en pocas palabras, la ROP vendría a ser la profundidad que avanzamos, ¿bien? ¿Y en qué tiempo logramos avanzar esa profundidad? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una roca que es más dura, obviamente que el trépano le va a costar más avanzar, perforar esa roca. Pero si tengo una roca que es menos dura, es más suave, podríamos llegar a dar ese término. Entonces, el trépano, aplicándole un peso sobre el trépano y las ROP, o las RPM, mejor dicho, va a generar un avance más rápido. Para ello, para que lo comprendan muy bien este concepto, aquí vamos a ver, les voy a compartir un video. Ok, si no se escucha, me avisa. Time is money, so we usually want to drill the well as fast as we safely can. This drilling minute explains how drilling speed, or ROP, is measured. ROP stands for rate of penetration, which is basically how fast the bit is drilling the hole.
Average ROP is generally measured by taking the total distance drilled divided by the time it took to drill it. For example, ahí me lo dice todo. La ROP es igual a la distancia sobre un determinado tiempo. Entonces, mientras más rápido avanzas un determinado tramo, vendríamos a tener una ROP mayor. Ahora, vamos a verlo acá. If you drill 1,000 feet in 10 hours, 1,000 feet divided by 10 hours is 100 feet per hour. Entonces, me dice que 1000 metros, mejor dicho, 1000 pies se avanzó en 10 horas. Entonces, al dividir 1000 dividido entre 10, tenemos 100 pies por hora. Eso significa entonces que esa es la velocidad de penetración en ese tramo. ¿Qué pasaría si vamos a otra sección o otro tramo y empezamos a avanzar 1200 pies por cada 10 horas? Significa que en el mismo tiempo estamos avanzando mucho mayor, 1200. Entonces acá va a ser seguramente unos 120 pies por hora. Y así, mientras la roca es más suave, más rápido se avanza. Obviamente que la ROP sería para una empresa operadora. La empresa operadora quiere perforar un pozo y quiere llegar al objetivo lo más rápido que se pueda, porque al día está pagando varias empresas de servicio, fluidos de perforación, cementación, si es que se queda por ahí. Hay empresas de registros eléctricos, mat logging, hay empresas direccionales como ser Slumber, ¿bien? De igual manera, el equipo de perforación, el taladro de perforación, las empresas como ser Petrex, las empresas como ser Archer, Sinopec, ¿bien? Todas ellas cobran al día una gran cantidad de dinero por usar esa herramienta. Entonces, la empresa operadora le está pagando a todos ellos al día. Imagínense la plata. Ahora, si yo perforo lo más rápido posible y llego al objetivo, obviamente esperando que encontremos hidrocarburos, entonces es mucho mejor para una empresa operadora. Es por ello que a veces la ROP tratan de maximizarla. Pero ese es otro problema que puede ocurrir ahí en la perforación. Si yo aumento la ROP, avanzo más y más rápido, la cantidad de recortes que genere va a ser mucho mayor. Y va a llegar a un punto en el cual los recortes van a estar en todo el espacio anular. Y eso me va a ocasionar que la caída de presión en todo el espacio anular, en todo este espacio de acá, se incremente. Y al incrementarse, entonces la DEC sube y causamos una pérdida de circulación. Bien, entonces tenemos que controlar todos estos parámetros. No es solo perforar rápido, hay que analizarlo, hay que hacer unas curvas y ver el beneficio que nos puede dar si aumentamos ROP o lo mantenemos o nos va a causar otro problema en la perforación. Sigamos viendo. On average. But average ROP doesn't tell the whole story. Let's say, for example, you leave your house and it takes you 1 hour to drive to a rig about 40 miles away. We could say that you drove at 40 miles per hour. But what if you drove 70 miles per hour most of the way and 10 miles an hour the rest? 40 miles per hour would be your average speed, but your instantaneous speed would be 70 miles per hour and 10 miles per hour at different parts of the trip. In drilling, instantaneous ROP usually refers to the maximum real ROP through an interval or formation. Bien, ahí me dice entonces que hay distintas ROPs en un determinado momento. Si esta es la longitud para llegar hacia el objetivo, ¿bien? Me dice acá 40 millas por hora, entonces vendría a ser 40 millas por cada hora la ROP. Ahora, en un determinado tramo, si perforamos 70 millas por hora, estoy avanzando rápido en esta parte, en este tramo de acá, pero en este otro tramo demoré bastante. 10 millas en una sola hora se avanzó. Vean cómo se está dando ahí. Entonces, de esa manera, la ROP se lo debe calcular de esa manera, tomando esas condiciones en cada uno de los tramos, porque esto va a pasar continuamente. Las formaciones no son las mismas. Hay formaciones duras, hay unas que son incluso mucho más duras que desgastan el trépano, y en unos pares de metros ya el trépano se deshizo y tenemos que volver a sacar la herramienta. Muy bien, ese vendría a ser entonces un concepto de ROP. Acuérdense de esta ecuación. ROP es simplemente qué profundidad avanzamos y en qué tiempo lo hacemos. Si avanzamos más rápido en un determinado tiempo, entonces la ROP va a ser mayor. Eso es bueno para la empresa operadora, bien, pero para
los problemas que podrían ocurrir, tenemos que analizarlo perfectamente. Muy bien, continuemos por favor el siguiente concepto. Si es que hay alguna duda, adelante. Este era el video que vimos. El siguiente concepto es sencillo, es velocidad de, bueno, aquí cambié el concepto, es ángulo del agujero, desviación. Acá me menciona que algunos pozos tienden a desviarse cuando el operador desea un orificio recto, mientras que otros deben perforarse hasta un ángulo o ubicación predeterminada. Perforadores toman encuestas periódicas de desviación utilizando herramientas de fondo de pozo para asegurarse que en el agujero estén en la dirección planificada. La perforación debe detenerse para ejecutar algunas herramientas de encuestas, mientras que otras pueden medir desviación durante la perforación. ¿Qué significa esto de acá? Es un concepto que quiero, por favor, que lo tengan en mente, porque vamos a hablar en ciertas ocasiones que vamos a realizar una desviación en un determinado tramo, ¿bien? ¿Y qué podría afectar ello en esa perforación? ¿Qué va a pasar si esa formación se derrumba o no en ese tramo, en la desviación? Bien, para ello vamos a ver este otro video. Le damos atrás y vean ustedes, aquí está el video, que también ya se los compartí. Este está en español. Vamos a usar un pozo direccional tipo J y lo vamos a ubicar dentro de un mapa en tercera dimensión para explicar el funcionamiento del bent housing. El bent housing tiene la capacidad de subir o bajar el ángulo de un pozo según su posición. Esta posición la controla el ingeniero direccional desde superficie. El ingeniero direccional puede posicionar el bent housing de acuerdo a las necesidades y requerimientos de inclinación y dirección del pozo. En este video vamos a analizar cómo el bent housing controla la inclinación del pozo. Imaginemos que vamos a bajar un bent housing con esta posición. Ok, acá entonces está mencionando que en un determinado tramo, por ejemplo, si el objetivo se encuentra en datos en X y en Y, o en datos, vamos a decir acá, geográficos distintos al que se partió en boca de pozo, entonces requerimos realizar una desviación. Para ello vamos a utilizar lo que mencionó acá, una herramienta direccional que vendría a ser el motor de fondo. El motor de fondo está compuesto de muchos factores, como ser estator, rotor, de lóbulos, lo cual que con la ayuda de la presión del fluido de perforación, entonces va a generarse un movimiento de rotación, el cual va a hacer girar a este trepa, sin la necesidad de que la herramienta gire. Bien, esa es la ventaja que se tiene con un motor de fondo. Esto significa que se va a deslizar. Ese concepto apréndanselo igualmente. Deslizar significa que la herramienta de perforación, las tuberías de perforación, no rotan, ¿bien?, sino solamente el trépano lo hace. Entonces, la herramienta se desliza, ¿bien?, sobre la formación. ¿Bien? Ese vendría a ser el sliding. A veces van a ver en perforación, cuando avance con el ingeniero Calderón, le va a decir sliding o se desliza la herramienta. Eso ocurre cuando estamos realizando un KOP o un drop off point. Bien, entonces acá estamos observando esta parte. Cuando queremos realizar la desviación necesitamos conocer el bent housing, que significa el codo en español. Vean ustedes, esta vendría a ser mi tubería, pero yo a la herramienta direccional, al motor de fondo, le doy un bent housing, le doy una desviación simplemente, en el cual el pozo va a tener esta configuración. Vean ustedes, la herramienta está así. Si le di ese codo, esa desviación en unos grados, entonces de esta manera la dirección va a ir cambiando gradualmente, así hasta este punto. Ahora esto va a ir en esta dirección y así se va generando la desviación del pozo. ¿Qué es lo que sucede en las distintas formaciones? Si generamos esto de acá, una desviación, y acá tenemos una formación como ser lutitas, que son altamente quebradizas y se nos llegan a derrumbar en el pozo, entonces eso nos va a causar problemas con el fluido de perforación.
Para ello, entonces, es muy importante conocer este concepto de desviación del pozo. Imaginemos que vamos a bajar un vent housing con esta posición. Entonces notamos que el vent housing está inclinado hacia la derecha. Esto visto de frente. Pero si lo posicionamos en el VHA, el vent housing estará inclinado hacia arriba. Entonces, si prendemos nuestro motor de fondo y empezamos a deslizar, en este caso estaremos levantando el ángulo. En otras palabras, el ángulo de inclinación del pozo va a subir mientras se esté perforando. Ahora vamos a analizar lo que sucede cuando el vent housing está inclinado hacia la izquierda. Esto visto de frente. Si ubicamos el vent housing con esta posición dentro del VHA, notamos que estará inclinado hacia abajo. Entonces, si prendemos nuestro motor de fondo y empezamos a deslizar, en este caso estaremos bajando el ángulo y crearemos un punto de caída o drop-off point. En otras palabras, el ángulo de inclinación del pozo va a bajar mientras se esté perforando. Ahí entonces nos mostró acerca de vent housing y la importancia entonces cuando tenemos una desviación en el pozo. Muy bien, ya tienen ese concepto entonces un poco para que vean cómo se da la desviación de un pozo. No es simplemente con la tubería de perforación, con el top drive, girar, no vamos a generar la desviación. Si queremos realmente una desviación brusca, como vemos aquí en la imagen, necesitamos un motor de fondo. Bien, y también necesitamos estabilizadores, lo van a aprender en perforación 3. Perfecto, vamos a la siguiente. El siguiente concepto que vamos a aprender en este caso vendría a ser el peso en el gancho, peso en la broca. El WOB, que es Weight Over Beat, es en inglés, esa abreviación, es la diferencia entre el peso en el gancho del fondo y el peso en el gancho durante la perforación. Entonces, la eficiencia del trépano depende en gran medida de tener un WOB correcto en el tipo de trépano en uso. La velocidad de rotación también influye. Generalmente el plan de pozo especifica el WOB recomendado para cada ejecución de trépanos planificada. Vamos a explicar un poco esta parte. Vamos a ir a una herramienta que tenemos acá. Muy bien. Acá lo voy a dibujar. Ustedes ya conocen un poco esta herramienta. Vendría a ser el drill pipe, la tubería de perforación. Es una tubería que su función simplemente es dar profundidad para que el trépano llegue hasta la profundidad deseada. Bien, ese vendría a ser entonces, colocamos tuberías de perforación para llegar hasta el objetivo. Luego tenemos una herramienta, en este caso el heavyweight, como lo dice su nombre, son herramientas pesadas que van a dar peso, bien, y que también trabajan como transición para evitar que el punto neutro llegue a superficie. Y aquí vamos a colocar entonces punto neutro. Ese es un concepto muy importante que quiero que aprendan. Ahora, luego tenemos el drill collar, que este es el que se encarga de darme peso al trépano. Entonces, nosotros sabemos, en esta parte de acá, esta tubería de perforación está acoplada con el top drive. El top drive está acoplada ¿con qué? Con el gancho. Y el gancho está tensionado por esos cables que vimos anteriormente. Bien, para que entremos en concepto, por favor, recordemos un poco, aquí está el top drive. Este top drive que antes se va a encontrar por esta parte va a estar con el gancho y el gancho va a estar con el bloque viajero y las líneas, luego los cables. Entonces, aquí está conectado la tubería de perforación. Aquí está, lo están acoplando, vean ustedes. Entonces, este de acá está conectado a ese gancho. Y ese gancho, vamos a poder ver en las líneas que se va a generar un tensiómetro, que se lo conoce como el Martin Decker, que simplemente nos da a conocer la tensión ejercida por todo el peso, tanto del top drive, más las herramientas que tenemos en el fondo del pozo.
Ahora, ¿con qué voy con esto de acá? Entonces ya sabemos que vamos a tener herramientas y las cuales tienen un determinado peso. ¿Por qué? El drill pipe, por ejemplo, tiene un OD, un ID, tiene un libraje. De igual manera, el heavyweight y el drill collar tienen su profundidad, tienen su longitud y tienen su libraje. Por tal motivo, tienen un determinado peso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, al bajar esta herramienta al fondo, no soltamos todo ese peso. Poco a poco, una vez que llegue acá a la profundidad, lo que hacemos es seguir soltando el peso con el bloque viajero ahí, con las líneas hacia arriba. Entonces, vamos a tener acá el punto neutro, ¿sí? En el cual una parte va a trabajar en tensión, vamos a decir en esta dirección hacia abajo. Esta de acá va a trabajar en tensión. Y vamos a tener luego otra zona, desde este punto para arriba, que va a trabajar en tensión. Me estoy confundiendo, por favor. Este trabaja en compresión, la parte de abajo, y este trabaja en tensión. Entonces, a medida que el punto neutro, vamos liberando más y más el peso, o sea, en superficie vamos soltando, en pocas palabras, esta herramienta, este punto neutro va a ir subiendo poco a poco, y nosotros eso lo podemos calcular fácilmente con la longitud de este drill collar. ¿Sí? Con la longitud de este drill collar. Entonces yo puedo dejar que el punto neutro quede en este punto, ¿bien? Pero si yo lo subo más, o sea, suelto más la herramienta, suelto de igual manera el peso de estos drill, de estos heavyweight que dijimos acá y del drill pipe, entonces el punto neutro sube a la siguiente herramienta y ahí tenemos el heavyweight. El heavyweight, esa es su función, de evitar que el punto neutro llegue a la tubería de perforación. Porque si llega ese punto neutro acá, o sea que este punto esté acá, una zona en compresión y la otra en tensión, esta tubería lo que va a suceder es que va a empezar a doblarse de esta manera. Se va a doblar y eso nos va a generar muchos problemas operacionales. Puede generarnos ahí un aprisionamiento, puede ir rotando la herramienta y puede generar lavados o ensanchamiento del agujero. Y entonces el punto neutro tiene que estar en el drill collar. ¿Y a qué voy con esto de acá? A medida que este punto neutro suba hasta acá arriba, el peso sobre este trépano va a ser mucho mayor. Y ustedes saben que para perforar un determinado tramo necesitamos peso. Primeramente el trépano necesita peso y RPM, rotación. Ese es para explicar un poco este concepto de peso sobre el trépano y el peso sobre el gancho, que vendría a ser lo mismo, pero en este caso hay que tomar en cuenta a este equipo que es el top drive, porque el peso en el gancho está sosteniendo a este top drive y luego a toda la tubería de perforación. Entonces, peso en el gancho es el peso del top drive más las tuberías y peso sobre el trépano solamente. En este caso hay que considerar el drill collar en el punto neutro que consideramos, la longitud de esta de acá, del drill collar. Si hay alguna consulta, por favor, adelante para volver a repetir si es que algo no comprende. El siguiente concepto es la velocidad de rotación, como les mencioné, la RPM. Entonces, simplemente, si vamos a darle 100 vueltas por minuto, 50, 70 vueltas por minuto, ahí se vendría a ser las RPM. Bien, comúnmente se perforan 100, 110 RPM, pero cuando ya utilizamos turbina, en ese caso ya vamos a generar mucha velocidad, ¿no? Puede llegar hasta 500, 800 RPM. En ese movimiento ya la formación prácticamente se llega a carbonizar, o sea que cuando queremos recibir recortes en superficie vamos a ver carbón ahí, por la velocidad de esas turbinas que generaron con el trépano. Muy bien, ahí tenemos entonces las RPM, al igual que con WOP, el plan de pozo enumera las RPM recomendadas que se utilizan para cada ejecución de trépano. Obviamente que no voy a darle muchas RPM a ciertos trépanos porque puede llegar a dañarlos. En el caso de el trépano tricónico, tiene conos y cada uno de los conos está acoplada a su base mediante rodamientos y esos rodamientos tienen una vida útil. Podríamos dañar ese rodamiento. Entonces el cono se cae al fondo del pozo y ahí nos va a generar muchos problemas. Tendríamos que llegar a sacar eso. Bien. Para concluir entonces los dos últimos conceptos, el volumen de lodo superficial
¿Bien? Y la velocidad de bombeo. El volumen de lodo superficial, acá podemos ver, es muy importante que nosotros controlemos el volumen en el pozo, el volumen de lodo en el pozo. Porque este de acá me puede dar a conocer si es que está ocurriendo algún evento no planificado, algo que no queremos ver, como ser pérdidas, como ser brotes o invasión del fluido a la pozo. Muy bien. Entonces, como les mencioné, como el trip tank, en el trip tank nosotros estamos midiendo y estamos viendo qué es lo que está pasando con el volumen de lodo en el pozo cuando estamos realizando los viajes. Porque si no detectamos eso, si no medimos, si no vemos anticipadamente que puede estar pasando algo con los volúmenes que se esté perdiendo o que esté aumentando, entonces no vamos a poder evidenciar una patada o no vamos a poder evidenciar una pérdida de circulación en el pozo. Por eso es muy importante determinar los niveles de lodo, tanto en los cajones, tanto en las piletas que tenemos. Luego tenemos el concepto de velocidad de bombeo. Esto ya es sencillo, simplemente según el perforador, según el company man, en un determinado tramo, según la hidráulica, nosotros necesitamos una velocidad de bomba. En la velocidad de bomba vendría a ser, por ejemplo, cuántas emboladas vamos a darle a la bomba en un determinado tiempo. Por ejemplo, 50 emboladas por minuto, 20 emboladas por minuto, 20 stroke, a veces se lo denomina. Entonces, nosotros ya sabemos fácilmente, acá lo voy a dibujar nuevamente, que aquí tenemos esta parte, entonces este vendría a ser nuestro, vamos a colocar mejor esto de acá. Muy bien, acá vamos a tener una longitud de la camisa de la bomba y acá vamos a tener un diámetro de la bomba. Aquí coloco diámetro del pistón, podemos colocar el pistón o diámetro de la camisa también y longitud de la camisa de la bomba. Ahora, sencillamente acá nosotros tenemos un pistón. Voy a dibujar así. Este vendría a ser un pistón. Acá. Ahí está nuestro pistón. Entonces, para calcular una ida, vamos a decir, si movemos este pistón, está en esta parte, ¿eh? Y va y vuelve, ahí sería una embolada. Una ida y una vuelta. Una embolada. Bien. En ese trayecto podemos calcular el volumen de desplazamiento de ese pistón. Pero obviamente que una bomba no solamente tiene uno, puede tener dos, puede tener tres pistones. Y no solamente puede desplazar en ida, también puede desplazar en vuelta. Acá voy a tener un volumen 2. De ida y de vuelta va a desplazar el fluido de perforación. Entonces, el viaje de ida y vuelta vendría a ser la velocidad de bomba. En un minuto, ¿cuántas idas y vueltas va a dar? Ese vendría a ser la velocidad de bomba. Por eso tenemos ahí 20 strokes por minuto, por ejemplo, o 20 emboladas, 20 idas y vueltas por cada minuto. Muy bien, ahí tenemos entonces el concepto de velocidad de bomba. Entonces vamos a ver esto en hidráulica. Para acabar entonces en esta parte podemos ver una consola del perforador. El perforador ahí ahora puede ver en tiempo real el indicador de peso. Vean ustedes, acá me dice si estamos soltando todas las tuberías, los heavyweight, los drill collar. Entonces aquí vamos a ver cuántos miles de libras está generándose. Podemos ver acá el torque de igual manera cuando estamos perforando, la fricción que se genera vendría a ser el torque. Luego tenemos las RPM, acá podemos ver. Las RPM, si estamos perforando a 100 revoluciones por minuto, 70 revoluciones por minuto, acá tenemos, el perforador lo puede ver y lo puede incluso subir o bajar. Luego acá me menciona vamos a borrar esta parte, nos está mostrando el freno. Para parar, si estamos realizando un viaje, estamos colocando en movimiento el drag work o el malacate, soltamos cable, no, realizamos un viaje, no, acá tenemos el freno. Acá me dice un medidor para medir el apriete, en este caso
no me acuerdo el nombre en español, de las llaves que tenemos ahí en superficie. Tiene otro nombre, no me acuerdo en este momento. Bien, pero para poder medir ese apriete de esas llaves en algunas roscas, por ejemplo. Y concluimos esta unidad. Vamos a ver, nada más. Entonces, estos conceptos, por favor, repásenlos, léanlos nuevamente. En cada una de las unidades trato de explicarles un poco, o les hablo de estos conceptos y quisiera que ya los tengan ahí en la mente, me entiendan cuando les hable, si estamos hablando de hidráulica, si estamos avanzando el tema de diseño de fluido de perforación, vamos a hablar ROP, RPMs en cierta parte, entonces, o hablo de TBD, MD, quiero que se les quede eso, ¿bien? Todos esos conceptos básicos. Y ese era el fin de esta unidad, que ustedes puedan llegar con un poco más de información para cuando vayamos avanzando los siguientes temas no les sea tan difícil comprenderlos. Bien, y los repase poco a poco. Muy bien, vamos a quedar acá. No sé si hay alguna consulta, por favor, para acá.